Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Con la festividad del bautismo del Señor, concluimos el tiempo de Navidad y nos adentramos con Él en su vida pública, en total donación a la voluntad de su Padre y la salvación de sus hermanos, los hombres. Con Él recordamos nuestro bautismo y renovamos nuestra identidad misionera. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha nacido en Belén, vino a salvarnos y hoy se manifiesta a todas las naciones por medio del bautismo, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos como siempre pecadores ante el Señor. Oh, Señor. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios.
Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que proclamaste solemnemente que Cristo era tu Hijo amado cuando fue bautizado en el Jordán y descendió el Espíritu Santo sobre él, concede a tus hijos adoptivos, renacidos del agua y del Espíritu, perseverar siempre fieles en el cumplimiento de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. Vengan a tomar agua todos los sedientos, y el que no tenga dinero, venga también. Coman gratuitamente su ración de trigo, y sin pagar, tomen vino y leche. ¿Por qué gastan dinero en algo que no alimenta, y sus ganancias en algo que no sacia? Háganme caso y comerán buena comida. Se deleitarán con sabrosos manjares. Presten atención y vengan a mí. Escuchen bien y vivirán. Yo haré con ustedes una alianza eterna, obra de mí inquebrantablemente amor a David. Yo lo he puesto como testigo para los pueblos, jefe y soberano de naciones. Tú llamarás a una nación que no conocías, y una nación que no te conocía correrá hacia ti, a causa del Señor tu Dios, y por el Santo de Israel, que te glorifica. Busquen al Señor mientras se deja encontrar. Llámenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el hombre perverso sus pensamientos. Que vuelva al Señor y Él le tendrá compasión a nuestro Dios, que es generoso en perdonar, porque los pensamientos de ustedes no son los míos, ni los caminos de ustedes son mis caminos. Oráculo del Señor. Como el cielo se alza por encima de la tierra, así sobrepasan mis caminos y mis pensamientos a los caminos y los pensamientos de ustedes. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come. Así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Este es el Dios de mi salvación. Yo tengo confianza y no temo, porque el Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, anuncien entre los pueblos sus proezas. Proclamen qué sublime es su nombre. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Canten al Señor porque ha hecho algo grandioso, que sea conocido en toda la tierra. Aclama y grita de alegría, habitante de Sión, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo proclamaba Juan: detrás de mí viene el que puede ser más que yo, y yo no merezco ni agacharme para desatarle las sandalias. Yo les he bautizado con agua, pero él les bautizará con el Espíritu Santo. Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan lo bautizara en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y al Espíritu bajar hacia él como una paloma. Se oyó una voz del cielo: tú eres mi Hijo amado, mi predilecto.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Queridos Jesús. amigos, queridos hermanos, hoy estamos celebrando el bautismo del Señor. Ñañe Punuana hoy, ¿verdad? Como decían los latinos, explicatio terminorum. Upea dice la explicación de los términos. Upea llamantes opeye y cuata llevan a bautizarse, el bautismo. ¿Por qué el bautismo del Señor? ¿Por qué el bautismo del cristiano? ¿Y qué tiene que ver aquí que en el bautismo del Señor se encierra todo el tiempo que hemos transcurrido, Adviento, Navidad, y concluimos con el bautismo del Señor? Y comenzamos hoy también con el tiempo ordinario, es decir, con nuestra vida de todos los días. Bautismo, bautizo del griego quiere decir zambullirse. Eñapumi, upeaisehina, eñemombo, a la piscina, eñemombo la ube, mojate, empapate, pero en el sentido religioso. ¿Qué quiere decir mojar camiseta? Mojarte en el agua, mojarte en la piscina. ¿Qué quiere decir, queridos hermanos? Empaparte de los valores, de los principios del Evangelio, de los principios de Dios. Upeago dice la bautizo. Así que cuando allí ponama lleva la ñandella ya po que hamba epa la ñandea veña y cuando ella ñande me cuera lleva el bautismo, el bautizo. Le estamos empapando, queremos empaparlo con los valores, los principios, el evangelio del Señor. ¿Ya entendés, papá? Upea si yo que fuera, entonces ahora podemos decir por qué es el primer sacramentum, es decir, lo que se ve. Porque se tiene que ver que estamos empapados con principios y valores del Evangelio. Aupeala muchas veces no hay la atención, se por lo menos se no informar la atención, que vivimos en un país muy católico, en un país muy cristiano, pero después, queridos hermanos, ñande pocane, ñande popinda, ñande monda, ñande corrupto, no somos solidarios, a pesar de que dice siempre la gente, somos muy solidarios, pero hay que entender también lo que quiere decir solidaridad, ¿verdad? Solidaridad, queridos hermanos, no es porque yo tengo un poco de platita doy, como dice, ¿verdad?, el Evangelio, lo que me sobra. No. Y yo de esto he experimentado muchísimo, ¿verdad? Situaciones que verdaderamente te dan solamente de aquello que les sobra, ¿verdad? Pero cuando las papas queman, o bebé ñequi ¿verdad? Entonces quiere decir que no somos como esa viudita, ¿verdad? La viuda que dio de aquello que tenía para vivir. Bueno, eso es uno de los principios y valores del Evangelio, del bautizo. Entonces, queridos hermanos, hoy si nosotros celebramos el bautizo, el bautismo del Señor, es porque con esto estamos cerrando, le estaba diciendo, toda una etapa que en la catequesis de la Iglesia se nos presenta. Yandego yagüero guatágina del tiempo de Adviento. Yagüero zapucay beñandeyara yupina oraputepe también este año 2024. Beñandeyara genduja e de ajata por la misericordia mía. Pero preparen el camino. Yo les voy a pedir también algo. Yo me voy a ir, pero ustedes vayan preparando el corazón para que yo pueda anidarme, entrar el pesebre en su corazón, en su vida, en su forma de pensar. Ahí entonces ya tenemos que comenzar a relacionar lo que el Señor nos había pedido y lo que nosotros ahora, después de haber hecho un camino, vamos a asumirlo. El bautismo entonces es un compromiso que asumimos nosotros con Dios en forma vertical, pero que se lanza hacia el hermano en forma horizontal. Dios en mi corazón y mi corazón abierto a mis hermanos. Entonces, aquí podemos entender muy bien lo que la palabra del Señor hoy nos está invitando a reconocer, a entender. El bautismo del Señor quiere decir justamente que ese cielo se abre, se rasga, dice, vio rasgarse el cielo. Y es el Espíritu del Señor que bajaba hacia él como paloma. Allí está el centro y aquí está lo elemental y lo fundamental, queridos amigos. ¿Por qué? Porque justamente cuando hablamos del rasgarse el cielo y bajar el Espíritu, ¿saben qué quiere decir? El bautismo hace que desde ahora Dios ya no permanezca simplemente en el cielo, sino que Dios se hizo carne, rasgó el cielo, abrió las puertas del cielo,
bajó y descendió en medio de nosotros y ahora está aquí con nosotros caminando. ¿Me entendés? Va a ver. Esto es el bautismo. Compromiso. Después de haber entendido que nosotros recibimos gracia sobre gracia del Señor, ahora nosotros decimos, Señor, quiero bautizarme. Bautízame, Señor. Hay esa linda música también, ¿verdad? Bautízame, Señor, con tus preceptos. Bautízame, Señor, con tu evangelio. Bautízame, Señor, con este caminar propio del cristiano. Porque bautizarse, vuelvo a repetir, a insistir, es empaparse de los valores de Dios. A operar entonces, ñandel yaguare con upea, ñandel catúa lleva rasgar el cielo. La comunión es una comunión directa con Dios, porque ya no vamos a estar necesitando de intermediarios, porque es la fuerza de Dios que ya está en nuestro corazón, es la fuerza de Dios que ya está en nuestra cabecita. Entonces nosotros vamos a hacer leyes para el pueblo, para la gente, pero para el pueblo, para la gente, no lo que a mí se me ocurre o porque no sé de dónde me dan platita y me dan mucha platita para que yo vaya contra la vida de mi pueblo y de mi gente, ¿me entendés? Y sobre todo esto es para la gente que tiene mucha responsabilidad, pero también nosotros muchas veces hacemos lo mismo, ¿entienden? Tal vez en otros lugares, pero hacemos lo mismo. Pero a esto que nosotros le vemos mucho más ahí, que tienen que buscar el bienestar del pueblo, ya se cana el bienestar del pueblo, ani la de bolsillo bienestar ya es, ¿verdad? Y que va en contra de la gente. Necesitamos ser verdaderamente entonces hoy bautizados, ya no solamente con el agua, sino que el Espíritu, tú marangatú, peñande llana, tú marangatú, y que a peñande con aso, peñande ame, a peñande a ume. Eso quiere decir que nos empapa de los valores y de los principios cristianos. Y nos preocupamos de hacerlo presente en nuestra sociedad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada oración respondemos, por tu Hijo amado, escúchanos, Señor. Por tu Hijo amado, escúchanos, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y consagrados, para que, correspondiendo a la vocación recibida, sean bendición y consuelo en medio del mundo, oremos al Señor. Por tu Hijo amado, escúchanos, Señor. Por todos los creyentes, para que llevemos a cabo la misión que hemos recibido desde el bautismo, oremos al Señor. Por tu Hijo amado, escúchanos, Señor. Por nuestra sociedad, para que los valores cristianos, recibidos de generación en generación, sigan siendo esenciales para su desarrollo, oremos al Señor. Por tu Hijo amado, escúchanos, Señor. Por nosotros, para que sabiéndonos amados por Dios, compartamos ese amor con los demás, oremos al Señor. Por tu Hijo amado, escúchanos, Señor. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones, intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al Señor, te ofrecemos hoy día el pan, te ofrecemos el vino también, pan y vino de amor. Con esta ofrenda, Señor, junto a ti queremos estar, con tu cuerpo y tu sangre,
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, los dones que te presentamos al conmemorar el bautismo y manifestación de tu Hijo amado, y conviértelos en aquel mismo sacrificio con el que Cristo lavó misericordiosamente los pecados del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque quisiste rodear el bautismo de tu Hijo en el Jordán de signos admirables, para que mediante aquella voz venida del cielo creyéramos que tu Verbo se encontraba presente entre los hombres, y por el Espíritu que descendió en forma de paloma, se manifestara que Cristo, tu Hijo, era ungido con el óleo de la alegría y enviado a evangelizar a los pobres. Por eso, a una con los espíritus celestes te alabamos constantemente en la tierra, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. De mi seguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte
Oración final. A cuantos hemos participado del cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos, Señor, escuchar con fe su palabra, para que así podamos llamarnos hijos tuyos y serlo de verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vamos a invocar la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén. María Santísima elegida.